Nuevo regionalismo, integración económica y globalización. Los participantes son Juan David Ávila, María Camila Orjuela y Diana Villarraga, quien les habla. Eh, bueno, el contenido de nuestra presentación es el viejo regionalismo y el regionalismo abierto. Adicionalmente, la integración económica versus regionalismo y globalización y regionalismo. Entonces, para iniciar, el nuevo regionalismo eh, o las diferencias fundamentales entre el regionalismo viejo y el regionalismo abierto, pues debemos definir primero qué es regionalismo. Entonces, el regionalismo es un proceso de integración regional que definen como un proyecto político. Surge como de lo gubernamental y lo no gubernamental, manejando una forma económica y política. Entonces, y el regionalismo abierto pues se refiere como a un tipo de estrategia de integración económica llevada como a un país, a una región económica para facilitar el intercambio internacional entre los bienes y servicios. Entonces, nuestra pregunta principal es diferencias entre el regionalismo y versus regionalismo latinoamericano. Entonces, ¿qué encontramos de diferencia? El regionalismo se plantea en América Latina como teniendo una base multilateralismo y el regionalismo abierto requiere una liberación económica comercial interregional. ¿Qué quiere decir? Que nos impulsa a comercializar productos o bienes y servicios, pero que también tienen unos límites en cuanto a lo económico y lo político. Otra diferencia entre el regionalismo antiguo o viejo es que se agenda por la política, es decir, que es muy limitado. La mayoría de los tratados tienen un intercambio comercial y se agrupan en una reducción de barreras internas. Entonces, siempre nos tenemos que regir como a unas normas como tal. En el nuevo regionalismo tiene como un impulso a las iniciativas gubernamentales, como ya lo había mencionado, puesto que el impulso se basa principalmente en la economía del mercado. El regionalismo abierto también promueve la liberación de bienes y servicios, el libre comercio, el trabajo, el libre capital, como armonizar las políticas nacionales que se tienen en América Latina en este caso. Otra diferencia que encontramos es que el regionalismo abierto cuenta con elementos fundamentales como armonizaciones normativas entre los países, también hay bloques regionales, adecuaciones de instituciones que faciliten la integración pues, de todos estos mercados. Ejemplos claros para esto encontramos que se maneja el GATT, Acuerdos Generales de Aranceles y de Comercio, la Organización Mundial de Comercio, esto pues iniciando, teniendo una iniciativa de colaboración entre los acuerdos y entre los países pues para un mejor comercio como tal. Otro ejemplo claro es la gobernanza multinivel. ¿Qué significa? Que es tomar decisiones que implique actores políticos independientes, es decir, todos esos pequeñitos que se puedan agrupar, no solo todos los países que están en este momento como tal. Mercosur es otro ejemplo claro, ya que es el mercado común del sur, es decir, que es la integración regional entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y entre otros países. Bueno, continuando con nuestra exposición, planteamos una pregunta muy importante a la cual le daremos respuesta a continuación y es, ¿la globalización y el regionalismo son conceptos antagónicos? Para iniciar con esta cuestión o con este planteamiento, daremos una breve descripción o profundización en estos dos conceptos. De esta manera encontramos que la globalización, según Giddens, es un proceso de convergencia de la mayor parte de las comunidades y es el resultado de la innovación humana y proceso de la tecnología. Se basa en la integración de los países. En pocas palabras, la globalización es como todos los países del mundo empiezan a volverse una cultura basada en diferentes categorías como las podemos encontrar en la pirámide.
La globalización no solo se enfoca en temas comerciales y políticos, también tiene en cuenta temas culturales, tecnológicos e ideales. Una forma más sencilla de describir esto es cuando nosotros decimos que somos ciudadanos del mundo, ya hacemos parte de una cultura mayor que solamente la de nuestro país natal. También encontramos a continuación algunos ejemplos de la globalización, como lo son, como les comentaba anteriormente, no hablamos solamente de temas comerciales o políticos, también encontramos la globalización en las redes sociales, cuando podemos comunicarnos con amigos en otros países en tiempo real por medio de redes, no solamente Facebook, Instagram, también LinkedIn, temas laborales, se pueden trabajar de manera remota, pero es dando el mismo efecto que se puede hacer en tiempo real con personas presencialmente. La bolsa de valores en Wall Street, que es uno de los centros económicos más importantes a nivel mundial, donde las empresas tienen acciones y cotizan sus acciones empresariales. El tema de música, como nosotros podemos ver la playlist número uno en México, en Tokio, como lo podemos compartir en Colombia. Tratados de libre comercio, lo cual ya conocemos a nivel mundial y cómo esto hace parte de la integración y de la evolución y desarrollo económico de los países. Es muy importante este tema a continuación porque la globalización no solamente comparte los temas positivos, también podemos encontrar cosas negativas como es el narcotráfico, una problemática global que todos los países están peleando y que tienen en común. Los deportes como son los campeonatos mundiales, los Juegos Olímpicos. Compras por Internet es algo que tuvo auge el año pasado por el tema de la pandemia, en donde pudimos ver el crecimiento exponencial de empresas por medio de redes y medios digitales. Y el más importante que ahorita nos compete es la actualidad climática, en donde todos los países están en una carrera para poder disminuir su impacto y su huella en el planeta. También podemos encontrar pues, algunas desventajas de la globalización, las cuales son pues, pérdida de identidad cultural, hablando de los países como partes individuales, aumento de desempleo y capital humano. Esto se refiere a que cuando las grandes empresas, por ejemplo, países muy desarrollados, pongamos el ejemplo de Estados Unidos, busca mano de obra más económica o busca implementar la economía a escala en diferentes países, en el mismo Estados Unidos se deja de tener en cuenta el capital humano y en algunos casos también se sistematiza demasiado y se deja de tener en cuenta pues, las personas, tanto porque la competencia en cuanto a costo por producción de mano de obra en otros países más económica como pues sistematización. Y por último, la concentración de riquezas en multinacionales. Pues estos dos últimos tienen un enlace ya que las multinacionales empiezan a enriquecerse más y empieza el poder y la riqueza a concentrarse en un solo punto. En este caso, pues hablando económicamente en las multinacionales. Continuando así con la presentación, encontramos el regionalismo, eh, el cual, según Balaza, continuando con la siguiente diapositiva, por favor. El regionalismo, según Balaza, él lo determina como que se puede entender como el mecanismo utilizado por los gobiernos para establecer y orientar su sistema económico por medio de integración con las partes de interés, promoviendo su desarrollo comercial encaminado a abolir la discriminación entre unidades económicas. Eh, de acuerdo con nuestro concepto de globalización y regionalismo, encontramos cuatro diferencias puntuales. La primera es que la integración regional o el regionalismo se presenta más como una opción y en su momento está determinada por la supervivencia económica de las partes para presentar ventajas competitivas y poder ser precisamente competitivos frente a otras economías. El segundo punto es que la globalización abarca temas más allá de acuerdos comerciales y políticos, como se describe en la primera diapositiva. En un tercer acuerdo se encuentra que la globalización también presenta una expansión más acelerada bajo el marco de las nuevas tecnologías,
Como les comentaba el ejemplo de las ventas por Internet, el tema de la pandemia impulsó a la economía digital a que creciera y de esta manera las empresas, las economías ya trabajan de una manera más remota y tienen una comunicación directa con partes de interés, clientes, proveedores, competencias por medio de medios digitales. Y una última que puede intervenir o pues puede tener en cuenta ambos, regionalismo y globalización, es que las relaciones son sociales, o sea, hay relaciones sociales entre personas y no todo el tema tiene que ser comercial o empresarial. Para darle respuesta puntual a la pregunta de si los conceptos de globalización y regionalismo son antagónicos, encontramos que no. Estos son una suma que pueden dar a entender que son una fórmula para el progreso. El regionalismo y la globalización no son antagónicos. Estos conceptos se complementan la ideología de una interdependencia entre naciones. Sin embargo, pues el regionalismo se enfoca en la supervivencia, como mencionaba anteriormente, y busca expandirse para obtener ventajas competitivas, otorgando a cambio parte de su identidad cultural. Ahora la globalización abarca más que solo una mezcla cultural y desarrollo económico entre países. Se puede decir también que la globalización incluye al regionalismo y el regionalismo depende de la globalización actualmente. Listo, como siguiente punto de la exposición está la integración económica versus el regionalismo. Como mencionaban mis compañeros anteriormente, es un fenómeno que posee pues, características de la región y tiene algunos elementos claves como lo son la proximidad geográfica, la interdependencia de los participantes y no hay una limitación en las temáticas que se tratan. El regionalismo no es algo que quiera hacer el gobierno, sino que también se da porque las empresas al estar interconectadas en la región buscan crear esa comunidad regional. Por otra parte, necesita tener una cohesión social, raza, lenguaje, cultura, económica y política y organizacional. Es decir, que si yo soy democrático, voy a buscar unirme con un país de democráticos que comparta como las ideologías de cada país. La integración económica tiene algunos efectos dinámicos en la integración. Ellos buscan tener las economías de escala, un mayor grado de competencia, inversión, fortalecimiento empresarial. Es un término un poco más económico, mientras que el regionalismo va un poco más hacia una cohesión más amplia, social, cultural, empresarial. Entonces, en la integración económica son dos o más países que quieren en un inicio eliminar barreras o reducir barreras entre ellos. También pues buscan tener un carácter preferencial entre los que están unidos. En este punto no hay que estar cerca. Hay muchos ejemplos de integraciones, como lo es, por ejemplo, el APEC, que tiene países de varias regiones del mundo, no es simplemente que están, digamos que, cerca. También aquí un ejemplo que tenemos para este tema de las diferencias entre ambos conceptos está la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? La Unión Europea en un inicio lo que buscó fue unirse, hacer un frente común a lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, poder estar complementándose entre ellos para evitar cualquier tipo de nuevo conflicto. Cada región o cada país de la Unión Europea es bastante diferente. Entonces, en un inicio comenzaron como una integración económica y a partir de ese tiempo, después de, digamos que sentirse uno, comenzaron a crear una especie de regionalismo. Aquí el inconveniente, uno de los inconvenientes fue el Brexit. ¿Qué pasó? El Reino Unido no se sentía parte de ese regionalismo que estaba, o esa cultura que estaba formando la Unión Europea. Por lo tanto, las personas no se identificaban, no se sentía parte de ellos y comenzaron a separarse. En el 2016 tomaron la decisión, se salieron de la Unión Europea y el Reino Unido sí continuó, digamos que junto
aunque hay algunos conflictos entre ellos, igualmente sí se sentían más parte de lo que era ese pedacito del Reino Unido que de lo que era Europa. Muchas gracias.